6. Energía oscura. Como si no tuvieras suficientes cosas de qué preocuparte, en décadas recientes se descubrió que el universo ejerce una misteriosa presión que sale del vacío del espacio y actúa contra la gravedad cósmica. Y no es solo eso, esta gravedad negativa al final ganará en el tira y afloja, conforme obliga la expansión cósmica para acelerarnos exponencialmente hacia el futuro. La mayoría de las ideas alucinantes de la física del siglo XX se pueden adjudicar a Einstein. Albert Einstein apenas pisó un laboratorio, no probó fenómenos, ni utilizó equipos complicados. Él era un teórico que perfeccionó el experimento mental en el que interactúas con la naturaleza a través de tu imaginación, inventando una situación o un modelo y llegando a las consecuencias de algún principio físico. Antes de la Segunda Guerra Mundial, para la mayoría de los científicos arios en Alemania, la física de laboratorio superaba por mucho la física teórica. Como humildes teóricos, los físicos judíos fueron todos relegados a la mesa de los niños, pero no sabían lo que pasaría en esa mesa. Como fue el caso de Einstein. Si un modelo de un físico pretende presentar el universo entero, entonces manipular el modelo debe equivaler a manipular el universo mismo. Los observadores y los experimentadores pueden salir a buscar los fenómenos predichos por ese modelo. Si el modelo es imperfecto, o si los teóricos cometen un error en sus cálculos, los observadores descubrirán una discrepancia entre las predicciones del modelo y la manera en que las cosas ocurren en el universo real. Esa es la primera señal para que un teórico vuelva a empezar de cero, ya sea ajustando el viejo modelo o creando uno nuevo. Uno de los modelos teóricos más poderosos y de mayor alcance jamás concedidos, ya presentados en estas páginas, es la teoría general de la relatividad de Einstein, pero podrás llamarla TGR cuando la entiendas mejor. La TGR fue publicada en 1916 y resume los datos matemáticos relevantes sobre cómo se mueve todo el universo bajo la influencia de la gravedad. Cada cierto tiempo, los científicos de laboratorio diseñan un experimento y amplían los límites de la precisión de la teoría. Un moderno ejemplo de este impresionante conocimiento de la naturaleza que Einstein nos ha regalado viene de 2016, cuando se descubrieron ondas gravitacionales en un observatorio especialmente diseñado que se sintonizó únicamente con este propósito. Estas ondas predichas por Einstein son ondulaciones que se mueven a la velocidad de la luz, a través del tejido del espacio-tiempo, y son generadas por severas perturbaciones gravitacionales, como la colisión de dos agujeros negros. Eso es exactamente lo que se observó. Las ondas gravitacionales de la primera detección fueron generadas por la colisión de agujeros. Las ondas gravitacionales de la primera detección fueron generadas por una colisión de agujeros negros en una galaxia a 1300 millones de años luz de distancia, cuando la Tierra estaba repleta de sencillos organismos unicelulares, mientras la ondulación se movía en todas direcciones por el espacio. 800 millones de años después, la Tierra desarrollaría vida compleja, incluyendo flores, dinosaurios y criaturas voladoras, así como una rama de vertebrados llamados mamíferos. Entre los mamíferos, una subrama desarrollaría lóbulos frontales y pensamientos complejos. Los llamaríamos primates. Una sola rama de estos primates desarrollaría una mutación genética que le permitiría hablar, y esa rama, el Homo sapiens, inventaría la agricultura, la civilización, la filosofía, el arte y la ciencia. Todo ello ocurrió en los últimos 10 millones de años. Finalmente, uno de los científicos del siglo XX inventaría la relatividad y predeciría la existencia de ondas gravitacionales. Un siglo más tarde, la tecnología capaz de ver estas ondas al fin existiría, pocos días antes de que esas ondas de gravedad, que habían estado viajando por 1300 millones de años, llegaran a la Tierra y fueran detectadas. Sí, Einstein era un tipo rudo. Cuando se proponen por primera vez, la mayoría de los modelos científicos están desarrollados a medida y tienen márgenes para ajustar parámetros de modo que encajen mejor en el universo conocido. En el universo heliocéntrico o basado en el Sol, concebido por el matemático del siglo XVI Nicolás Copérnico, los planetas orbitaban en círculos perfectos. La parte sobre orbitar el Sol era correcta, además de un avance importante en el universo basado en la Tierra, o geocéntrico. Pero la parte del
círculo perfecto resultó estar un poco equivocada. Por todos los planetas orbitan el Sol en círculos aplanados llamados elipses, e incluso esas formas es solo una aproximación a una trayectoria más compleja. La idea básica de Copérnico era correcta, y eso es lo más importante. Simplemente necesitaba unos cuantos pequeños ajustes para hacerla más exacta. Sin embargo, en el caso de la relatividad de Einstein, los principios fundamentales de todas las teorías requieren que las cosas ocurran exactamente como se predicen. Einstein, en efecto, había construido lo que por fuera parece un castillo de arena, con solo 2 o 3 simples postulados para sostener toda la estructura. De hecho, al enterarse de un libro de 1931 titulado On Wonder Authors Against Einstein, 100 autores contra Einstein, respondió que si él estaba equivocado, hubiera bastado con uno solo de ellos. Respondió que si él hubiera estado equivocado, hubiera bastado con uno solo de ellos. Así se sembraron la semilla de una de las metidas de pata más fascinantes de la historia de la ciencia. Las nuevas ecuaciones de gravedad de Einstein incluían un término al que él llamó constante cosmológica, que representaba con la letra griega lambda A. No es una A, es una B romana da vuelta así, en mayúscula. Al ser un término matemáticamente permitido, pero opcional, la constante cosmológica le permitió representar un universo estático. En aquel entonces, la idea de que nuestro universo estuviera haciendo cualquier cosa, además de simplemente existir, no se le ocurría a nadie. Así que, la única función de lambda era oponerse a la gravedad en el modelo de Einstein. Manteniendo el universo en balance y resistiendo la tendencia natural de la gravedad a arrastrarse al universo y convertirlo en una gigantesca masa. Así, Einstein inventó un universo que si se expande, ni se contrae, que ni se expande, ni se contrae, coherente con la expectativa de todos. Más tarde, el físico ruso Alexander Friedman mostraría que matemáticamente el universo de Einstein, aunque balanceado, se encontraba en un estado inestable, como una pelota sobre la cima de una colina, esperando la menor provocación para rodar en una dirección o en otra, o como un lápiz balanceándose sobre su afilada punta. El universo de Einstein estaba posado precariamente entre un estado de expansión y de colapso total. Además, la teoría de Einstein era nueva, y solo por darle un nombre a algo, esto no se vuelve real. Einstein sabía que lambda, al ser una fuerza de gravedad negativa de la naturaleza, no tenía una contraparte conocida en el universo físico. La teoría general de la relatividad de Einstein se apartaba radicalmente de todas las ideas anteriores sobre la atracción gravitacional, en vez de conformarse con la visión de la gravedad de Sir Isaac Newton, como fantasmagórica acción a distancia, entre paréntesis, conclusión que ponía incómodo al mismo Newton, cierra paréntesis. La TGR considera la gravedad como la respuesta de una masa a la curva local del espacio y el tiempo, causada por alguna otra masa, o campo de la energía. En otras palabras, la concentración de masa provocan distorsiones, o hoyuelos en realidad, en el tejido del espacio y el tiempo. Estas distorsiones guían a las masas en movimiento en trayectorias geodésicas. Y ahí sale la explicación, en trayectorias geodésicas. Esa es la explicación. Geodésicas es una palabra innecesariamente sofisticada para describir la distancia más corta entre dos puntos a lo largo de una superficie curva, extendida, y en este caso, para hacer la distancia más corta entre dos puntos en el tejido curvo y cuadridimensional del espacio-tiempo. Ok, entonces quedamos en estas distorsiones guían a las masas
en movimientos en trayectorias geodésicas. Aunque para nosotros parece la trayectoria curva que llamamos órbitas, el físico teórico estadounidense del siglo XX, John Archibald Wheeler, lo expresó de mejor forma, resumiendo el concepto de Einstein como la materia, entre comillas, resumiendo el concepto de Einstein como, entre comillas, la materia le dice al espacio cómo curvarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse, cierra comillas. Ahí está la explicación de esa cita. En el posgrado tomé el curso de John Wheeler de relatividad general, donde conocí a mi esposa y él decía esto con frecuencia. La materia le dice al espacio cómo curvarse. El espacio le dice a la materia cómo moverse. Ok. Vamos bien. A fin de cuentas, la relatividad general describía dos tipos de gravedad. Una de ellas es el tipo conocido como la atracción entre la Tierra y una pelota lanzada al aire, o entre el Sol y los planetas. También predijo otra clase de gravedad, una misteriosa presión antigravedad asociada con el vacío del espacio-tiempo mismo. Lambda conservó lo que Einstein y todos los otros físicos de su época firmemente suponían que era verdad: el status quo de un universo estático, un inestable universo estático. Citar una condición inestable como el estado natural de un sistema físico viola el credo científico. O sea, citar una condición inestable como el estado natural de un sistema físico viola el credo científico. No se puede afirmar que todo el universo sea un caso especial, que casualmente esté balanceado por siempre. En la historia de la ciencia, nada visto, medido o imaginado jamás se ha comportado así, y ese es el precedente contundente. 13 años después, en 1929, el astrofísico estadounidense Edwin P. Hubble descubrió que el universo no es estático. Había encontrado y reunido pruebas convincentes de que cuando más distante es una galaxia, más rápidamente retrocede de la Vía Láctea. En otras palabras, el universo se está expandiendo. Ahora, avergonzado a causa de la constante cosmológica que no correspondía a ninguna fuerza conocida de la naturaleza, y habiendo perdido la oportunidad de predecir el mismo la expansión del universo, Einstein descartó lambda por completo y la llamó la metida de pata más grande de su vida. Al arrancar a lambda de la ecuación, él supuso que su valor sería cero, tal como en este ejemplo. Supón que A igual B más C. Si luego te enteras de que A igual 10 y B igual 10, entonces A sigue siendo igual a B. ¿Sí? Sí. Sí. Más C. Excepto en el caso de que C sea igual a 0 y se vuelva innecesaria en la ecuación. Sí. Excepto en que el caso de que C sea igual a 0 y se vuelva innecesaria en la ecuación. Pero ese no fue el fin de la historia. Esporádicamente a lo largo de las décadas, los teóricos sacarían a lambda de la cripta para imaginar cómo se verían sus ideas en un universo que tuviera una constante cosmológica. 69 años más tarde, en 1998, la ciencia exhumaría a lambda una última vez. A principios de ese año, dos equipos distintos de astrofísicos hicieron extraordinarios comunicados. Uno de ellos estaba dirigido por Saul Perlmutter, del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. En Berkeley, California, el segundo equipo era codirigido por Brian Schmidt de los observatorios
Monte Stromlo y Siding Spring en Cambridge, Australia, y por Adam Rice de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Decenas de las supernovas más lejanas jamás observadas parecían considerablemente más tenues de lo esperado. Desde el comportamiento bien documentado de esta especie de estrellas que explotan, la conciliación excesiva, ya sea que esas lejanas supernovas se comportaran de forma distinta a sus compañeras más cercanas o estuvieran hasta 15% más lejos de lo que los modelos cosmológicos imperantes las habían ubicado. La única cosa conocida que explica de forma natural esta aceleración es la lambda de Einstein, la constante cosmológica. Cuando los astrofísicos la desempolvaron y la regresaron a las ecuaciones originales de Einstein de la relatividad general, el estado conocido del universo coincidía con el estado de la ecuación de Einstein. Que las supernovas utilizadas en los estudios de Perlmutter y Schmidt valen su peso en núcleos fusionables. Dentro de ciertos límites, cada una de esas estrellas explota de la misma forma, encendiendo la misma cantidad de combustible, liberando la misma titánica cantidad de energía en el mismo tiempo, alcanzando así la misma luminosidad máxima. Por lo tanto, sirven como referencia o candela estándar para calcular la distancia cósmica a las galaxias en las que explotan, en los confines más lejanos del universo. Las candelas estándar simplifican inmensamente los cálculos debido a que todas las supernovas tienen la misma potencia. Las tenues están muy lejos y las brillantes están muy cerca. Después de medir su brillo, entre paréntesis, una tarea sencilla, puedes saber exactamente cuán lejos está una de otra y de ti. Si las luminosidades de las supernovas fueran todas distintas, no podría usar el brillo por sí solo. Para saber qué distancia está en una comparación de otra. Una tenue podría ser un foco de alto voltaje lejano o bien un foco de bajo voltaje cercano. Todo bien, pero hay una segunda manera de medir la distancia de las galaxias, su velocidad de recesión de nuestra Vía Láctea. Recesión que es parte integral de la expresión cósmica total. Humboldt fue el primero en indicar que el universo en expansión hace que los objetos distantes se alejen más rápido de nosotros que los cercanos. Así que, al medir la velocidad de recesión de una galaxia, entre paréntesis, otra sencilla tarea, se puede deducir la distancia de una galaxia. Si estos dos métodos probados proporcionan distancias diferentes para el mismo objeto, algo debe andar mal. O las supernovas son malas candelas estándar, o bien nuestro modelo para la tasa de expansión cósmica medida a través de las velocidades de las galaxias es incorrecto. Pues sí, algo andaba mal. Resulta que las supernovas eran estupendas, candelas estándar que sobrevivieron. Pero sí, algo andaba mal. Resulta que las supernovas eran estupendas candelas estándar que sobrevivieron a los cuidados, escrutinio de muchos escépticos, investigadores, así que los astrofísicos se quedaron con un universo que se había expandido más rápido de lo que pensamos, ubicando las galaxias más lejanas, más lejos de lo que hubiera indicado su velocidad de recesión. Además, no había una manera fácil de explicar la expresión extra sin aplicar lambda, la constante cosmológica de Einstein. Esta era la primera evidencia directa de que una fuerza repulsiva penetraba el universo, oponiéndose a la gravedad, razón por la que la constante cosmología
la constante cosmología resucitó de entre los muertos. De pronto Lambda adquirió una realidad física que necesitaba un nombre, y así la energía oscura se volvió protagonista del drama cósmico. Captando tanto el misterio de sus causas como nuestra ignorancia sobre esta, Perlmutter, Schmidt y Reis justificadamente compartieron el Premio Nobel de Física de 2011. Por este descubrimiento, la medición más exacta hasta ahora revela que la energía oscura es lo más importante del mundo, al ser en este momento responsable del 68% de toda la masa energía en el universo. La materia oscura comprende el 27% y la materia normal comprende apenas el 5%. La forma de nuestro universo cuatridimensional viene de la relación entre la cantidad de materia y energía que vive en el cosmos y la velocidad a la que el cosmos se expande. Una medida matemática práctica de esto es omega. La forma de nuestro universo viene de la relación entre la cantidad de materia y energía. Otra letra griega mayúscula con un buen dominio del cosmos. Si divides la densidad de la materia energía del universo por la densidad de la materia energía requerida para apenas detectar la expansión, entre paréntesis, conocida como densidad crítica, cierra paréntesis, obtienes omega. Dado que tanto la masa como la energía hace que el espacio-tiempo se deforme o curve, omega nos dice que la forma del cosmos, si omega es menor a 1, la energía masa real cae por debajo del valor crítico. La energía masa real cae por debajo del valor crítico y el universo se expande por siempre en todas las direcciones, todo el tiempo, adoptando la forma de una silla de montar, en lo que las líneas indican inicialmente paralelas. Las líneas inicialmente paralelas divergen de ancho de manga. En la que las líneas inicialmente paralelas divergen. Si omega es igual a 1, el universo se expande por siempre. Pero apenas lo hace. En ese caso, la forma es plana y conserva todas las reglas geométricas que aprendimos en la secundaria sobre las líneas. Oh, me carga cuando cortan ahí. Las reglas geométricas que aprendimos en la secundaria sobre las líneas paralelas. Si omega es superior a 1, las líneas paralelas convergen y el universo es curvo sobre sí mismo, volviéndose finalmente a colapsarse en las bolas de fuego de donde vino. Y el universo se curva sobre sí mismo, volviendo finalmente a colapsarse en la bola de fuego de donde vino. Desde que Humboldt descubrió el universo en expansión, no ha habido ningún equipo de observadores que haya medido a omega siquiera cerca de 1 de forma confiable. Sumando toda la masa y energía que sus telescopios podrían ver, e incluso extrapolando más allá de estos límites, incluyendo la materia oscura, los valores más altos de las mejores observaciones alcanzaron un máximo de alrededor de omega igual 0,3. En lo que a los observadores respecta, el universo seguiría trabajando incansablemente hacia el futuro. Mientras tanto, a partir de 1979, el físico estadounidense Alan H. Guth del Instituto de Tecnología de Massachusetts y otros más presentaron un ajuste a la teoría del Big Bang, que aclaró algunos problemas molestos que impedían obtener un universo lleno de materia y energía como se sabe que es el nuestro. Un subproducto fundamental de esta actualización al Big Bang fue que lleva a omega hacia 1, no hacia una mitad, no hacia 2, no hacia 1.000.000, hacia 1. Difícilmente existía una teoría en el mundo que haya tenido un problema con este requisito, pues ayudó a que el Big Bang explicara las propiedades globales del universo conocido. Sin embargo, había otro pequeño problema. La actualización predijo 3 veces más masa
energía de lo que los observadores pudieron encontrar. Sin inmutarse, los teóricos dijeron que los observadores no están buscando bien. Al final de los cálculos, la materia visible por sí sola podía justificar no más del 5% de la densidad crítica. Pero ¿qué hay de la misteriosa materia oscura? ¿También la añadieron? Nadie sabía lo que era, y aún no lo sabemos, pero sin duda contribuyó al resultado final. A partir de ahí, obtenemos 5 o 6 veces más materia oscura que visible. Pero eso es todavía muy poco. Los observadores estaban desconcertados y los teóricos respondieron, sigan buscando. Ambos grupos estaban seguros de que el otro estaba equivocado hasta que se descubrió la energía oscura. Este sencillo componente, al añadirse a la materia ordinaria y a la energía ordinaria y a la materia oscura, aumenta la densidad de masa-energía del universo a un nivel crítico. Esto satisfizo simultáneamente tanto los observadores como los teóricos. Por primera vez los teóricos y los observadores hicieron las paces. Ambos, a su manera, estaban en lo correcto. Omega sí es igual a 1, tal como los teóricos exigían del universo. A pesar de que no se pueda llegar a ello sumando toda la materia, oscura o no, tal como ingenuamente había supuesto, no hay más materia dando vueltas por el cosmos. Dando vueltas por el cosmos actualmente que la que antes habían estimado los observadores. Nadie había previsto la dominante presencia de la energía cósmica oscura, ni nadie había imaginado que fuera una gran reconciliadora de diferencias. Entonces, ¿qué es? Nadie lo sabe. Lo más cercano que alguien ha estado de saberlo es suponer que la energía oscura es un efecto cuántico en el que el vacío del espacio, en vez de estar vacío, en realidad hierve de partículas, y sus contrapartes antimateria aparecen y desaparecen en pareja, y no duran lo suficiente para medirlas. Su nombre, partículas virtuales, capta su existencia pasajera. El extraordinario legado de la física cuántica, la ciencia de lo pequeño, exige que pongamos especial atención a esta idea. Cada par de partículas virtuales ejerce un poco de presión hacia afuera mientras brevemente se abre paso a codazos en el espacio. Desafortunadamente, cuando calculas la cantidad repulsiva de presión del vacío que surge de la corta vida de las partículas virtuales, el resultado es más de 10 elevado a 120, mayor que el valor de la constante cosmológica calculada experimentalmente. Se trata de un factor estúpidamente grande, que produce la mayor discrepancia en la historia de la ciencia entre entre la teoría y la observación. Es verdad, no tenemos ni idea, pero no estamos completamente perdidos. La energía oscura no está a la deriva sin ninguna teoría que la ancle. La energía oscura habita uno de los puertos más seguros que podríamos imaginar, las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. En la constante cosmológica es lambda. Sin importar lo que la energía oscura resulte ser, ya sabemos cómo medirla, cómo calcular su efecto sobre el pasado, el presente y el futuro del cosmos. Sin duda, la mayor metida de pata de Einstein fue haber declarado que lambda había sido su mayor metida de pata. Y la búsqueda continúa. Ahora que sabemos que la energía oscura es real, varios equipos de astrofísicos han iniciado ambiciosos programas para medir distancias y el crecimiento de la estructura en el universo, utilizando telescopios terrestres y espaciales. Estas observaciones pondrán a prueba la detallada influencia de la energía oscura en la historia. La expresión del universo.
y seguramente mantendrán ocupados a los teóricos. Deben redimirse urgentemente por lo vergonzoso que resulta ser un cálculo de la energía oscura. ¿Necesitamos una alternativa para la TGR? ¿Necesita una reestructuración al matrimonio de la TGR y la mecánica cuántica? ¿O existe alguna teoría de la energía oscura que será descubierta por una persona inteligente que aún no existe? Una característica extraordinaria de lambda y del universo en aceleración es que la fuerza repulsiva surge de dentro del vacío y no de algo material, con forma, no de algo material conforme al vacío. Crece la densidad de la materia y la energía, entre paréntesis conocida, dentro del universo disminuye a la influencia relativa de lambda en el estado cósmico de la cosa que se vuelve la mayor con una comprensión repulsiva mayor viene más vacío y con más vacío viene una mayor presión repulsiva, produciendo una aceleración interminable y exponencial de la expansión cósmica. Como consecuencia, cualquier cosa que no esté gravitacionalmente ligada al vecindario de nuestra galaxia, la Vía Láctea, retrocederá a una velocidad cada vez mayor, como parte de la expansión acelerada del tejido espacio-tiempo. Las galaxias distantes, las galaxias distantes que ahora son visibles en el cielo nocturno, con el tiempo desaparecerán más allá de los horizontes inalcanzables, alejándose de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, una hazaña posible, no porque esté moviéndose en el espacio a esas velocidades, sino porque la estructura del universo mismo las lleva a tales velocidades. No hay ninguna ley de la física que impida esto. En alrededor de los billones de un billón de años, cualquier persona viva en nuestra galaxia podrá no saber nada sobre otra galaxia. Nuestro universo observable apenas comprenderá un sistema de estrellas cercanas y longevas dentro de la Vía Láctea, y más allá de una noche estrellada habrá un interminable vacío, oscuridad frente al abismo. En última instancia, la energía oscura, una propiedad fundamental del cosmos, pondrá en peligro la capacidad de futuras generaciones de entender el universo que les toca en el juego de cartas, a menos que los astrofísicos contemporáneos de la galaxia mantengan registros extraordinarios y entierren una impresionante cápsula del tiempo de unos billones de años. Los científicos posapocalípticos no sabrán nada sobre las galaxias, la principal forma de organizar de la materia en nuestros cosmos, la principal forma de organización de la materia en nuestro cosmos, y por ende se les negará el acceso a las páginas clave del drama cósmico de nuestro universo. He aquí mi pesadilla recurrente. ¿Acaso a nosotros también nos hace falta algunas piezas básicas del universo que alguna vez fuimos? ¿Qué parte del libro de historia cósmica ha sido marcada con acceso denegado? ¿Qué sigue fallando en nuestra teoría y ecuaciones que debería estar ahí? ¿Y qué nos tiene buscando respuestas a ciegas que tal vez nunca encontremos? Oh, shit. Fin.